Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dulce María Machorro y los voy a estar acompañando en estas sesiones orientativas de preparación para el ingreso a nivel medio superior en este año 2025 en el área de español. Les agradezco a todos su atención, su tiempo y esperamos que esta sesión sea productiva para todos. Bienvenidos. En esta sesión 3 de español tenemos como propósito de aprendizaje identificar los elementos de la lengua española, así como los elementos de la comunicación y las funciones de la lengua, figuras retóricas en los textos literarios. ¿Cómo vamos a lograr este propósito de aprendizaje? Vamos a revisar los temas elementos de la lengua española, los elementos del proceso de comunicación, las funciones de la lengua, su uso en el entorno, las figuras retóricas en textos literarios orales en español, y el lenguaje connotativo y denotativo, las figuras retóricas, comparación, metáfora, hipérbole y metonimia, y el uso de las figuras retóricas en los textos literarios, orales y escritos. Comenzaremos preguntándonos qué es la lengua española. La lengua española es un sistema de comunicación verbal que contiene grafías y es propio de la comunidad hispanohablante a la que nosotros pertenecemos. Es decir, la lengua española es aquella que se comparte entre todos los países de habla hispana. La lengua española se compone de varios elementos que se combinan para formar la estructura y significado de las palabras. Cuenta con fonemas, letras, morfemas, y de ahí se forman prefijos, sufijos, palabras, frases u oraciones. Y además, todas las palabras que utilizamos en nuestra lengua tienen categorías gramaticales dependiendo del uso, como verbos, sustantivos, artículos, adverbios, etc. Todas y cada una de las palabras que utilizamos pertenecen a una categoría gramatical. Continuamos. Pues bien, continuaremos con nuestra explicación. La comunicación es un proceso de intercambio de información, ideas, pensamientos y sentimientos entre dos o más personas o entre comunidades. Las personas se comunican para encontrar acuerdo en sus ideas. La comunicación se utiliza para realizar diálogos en donde se escucha y se comprende lo que otras personas manifiestan y se reconocen todas las opiniones con el fin de encontrar un acuerdo en común. Se tiene que buscar que los intercambios se den en igualdad de condiciones, con respeto, sin forzar a los demás a opinar, sin minimizar ni burlarse, porque se tienen opiniones distintas. Todos tenemos una opinión diferente y todos tenemos el derecho de ser escuchados y de ser comprendidos. Los elementos del proceso de comunicación los analizaremos a través de este esquema. Primero tenemos el emisor, que es quien envía la información, para lo cual debe tener claro el tema. El receptor es el público a quien se está dirigiendo y con quien se va a entablar un diálogo. El código es el lenguaje que se utiliza y tiene que ser el mismo para ambas personas o comunidades. El canal es el medio por el cual se va a comunicar algo. Puede ser digital, puede ser verbal o puede ser en un papel o cualquier elemento por el que se pueda comunicar el mensaje. El mensaje es lo que se quiere decir y el referente es el tema del que se habla. La retroalimentación es la respuesta que da nuestro receptor al emisor y puede ser verbal o puede ser actitudinal. Y por último tenemos el contexto. El contexto es el tiempo y el espacio en el que se realiza el diálogo y determina la interpretación del mensaje. Este permea todo el proceso comunicativo y determina la interpretación del mensaje.
Para que exista un intercambio comunicativo, deben de estar presentes todos estos elementos. Y debemos tomar en cuenta que el circuito del habla es un instrumento para la conformación de la ciudadanía y la participación activa en el proceso de transformación social. Siempre hay que buscar el diálogo para la transformación social, un diálogo en el que todos sean escuchados y respetados en sus opiniones. Vamos a identificar los elementos de la comunicación en la imagen que se muestra y es una clase de español. El emisor es la maestra. El receptor son los alumnos. El canal es el pizarrón. El código es escrito en español. El mensaje, vamos a suponer que están viendo la acentuación de palabras. El referente es el acento. La retroalimentación es la respuesta o reacción del receptor. Y es cualquier actividad que confirme el conocimiento. Puede ser un ejercicio, un dictado o incluso un examen. Y el contexto es el salón de clases de un nivel primario. Bien, en el tema de las funciones de la lengua y su uso en el entorno, la función de la lengua se refiere a la utilidad que tiene como medio de comunicación humana. Es la forma en la que se va a utilizar el lenguaje para comunicarse y expresar efectivamente las ideas, sentimientos y necesidades. Y existen 6 funciones de la lengua que veremos a continuación. La función representativa o referencial sirve para transmitir contenidos referidos a la realidad. Con esta función se representa y simboliza la realidad. El lenguaje que se usa es el denotativo. Les voy a pedir por favor que cierren los ojos y piensen en un perro. Eso es lo que ustedes pensaron, seguramente es un animal de 4 patas, tamaño que va de los 15 a los 50 centímetros de alzada, tiene un cuerpo cubierto de pelo, nariz húmeda, rabo largo que se mueve dependiendo del estado de ánimo del animalito. Esta función es la referencial. En cuanto yo les mencioné la palabra perro, ustedes inmediatamente identificaron todas estas características en un objeto en su imaginación. Esto es la función referencial. Se usa para nombrar, describir objetos, conceptos o hechos y transmitiendo aspectos de la realidad. La función expresiva o emotiva se centra en el emisor y es cuando éste expresa su actitud o estado emocional. Por ejemplo, me asusté, estoy enamorada, qué estrés. Esta función se centra sobre el emisor y expresa actitud del emisor. La función apelativa o conativa tiene la intención de generar una conducta específica en el receptor. Persuade, convence o motiva al receptor. No siempre se expresa como una orden. Y aquí tenemos esta imagen que ya sabemos que el angelito intenta convencer de algo y el diablito intenta convencer de otra cosa. Y estas son algunas de las formas en las que se escucha la función apelativa. Es la oportunidad de tu vida. Por mi experiencia te recomiendo que me acompañas a la fiesta. Si ustedes se dan cuenta, estas oraciones no están expresadas como orden. Sin embargo, se espera que el receptor tenga una conducta de acuerdo a lo que ha escuchado. La función fática es muy utilizada en la cotidianidad. Está orientada al canal. Esta busca abrir, mantener, comprobar o cerrar el canal de comunicación. Los ejemplos son, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ves? Así es. Adiós, bye. ¿Sí me escuchaste? Si ustedes se dan cuenta, cuando llegan a la tienda pueden decir, hola, buenas tardes, ¿cómo está, señor? Pero en realidad no les interesa si el señor está triste o está contento o acaba de tener una pérdida. Lo que buscan es abrir un canal de comunicación. Bueno, cuando contestan el teléfono, están buscando abrir el canal o comprobar que el canal de comunicación está abierto. A veces están platicando con alguien y de repente ven que ya no les está prestando mucha atención y le preguntan, ¿cómo ves? Simplemente para mantener el canal abierto.
Entonces, todas estas funciones las utilizamos muy frecuentemente y no nos damos cuenta de ello. Se pueden encontrar como atención o amabilidad hacia nuestro interlocutor. La función poética se centra en el mensaje. Se utiliza cuando se quiere atraer la atención sobre la forma del mensaje más que en el contenido. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Se utiliza en el lenguaje literario, pero en realidad su uso es muy común. A veces han escuchado la frase, es que eres mi mejor amigo. La forma es que te está dando un cumplido, pero de fondo es que no le gustas. Te lo está diciendo, pero de forma bonita. Se pueden encontrar en canciones, poesías, trabalenguas y rimas. Está centrado en que se escuche bonito, lo que no es tan bonito. La función metalingüística del lenguaje es cuando el referente del mensaje es la lengua misma y mediante su uso se analiza el propio código. La clase de español tiene una función metalingüística. El uso, cuando nosotros consultamos un diccionario, estamos utilizando la función metalingüística. Cuando explicamos qué es un sustantivo, un adjetivo, cuando preguntamos cómo se escribe una palabra, estamos utilizando la función metalingüística de la lengua. Porque analizamos el mismo lenguaje a través del lenguaje. Ahora vamos a realizar una actividad donde vas a relacionar las características con la función de la lengua que le corresponde. En esta columna tenemos la característica y en la de la derecha la función de la lengua. Si nuestro mensaje está orientado hacia el contexto, es decir, hacia las cosas y el mundo general, ¿de qué función estamos hablando? De la que nos habla del mundo en general, es la referencial. Informa sobre la actitud emocional del emisor. Se centra en el emisor. Esta es, ¿cuál? La emotiva. Nos está dando actitudes o sentimientos del emisor. La función que busca actuar o influir en la conducta del receptor es la apelativa. Inicia, mantiene o cierra la comunicación. Puede ser interpretada como un acto de amabilidad. Es la función fática. Habla sobre el lenguaje mismo. Es muy sencilla. Es la metalingüística. Se centra en la forma del mensaje más que en el propio mensaje. Te dicen de forma bonita todo. Es la poética. Ahora vamos a identificar la función de la lengua en las siguientes frases. Número 1. Deben estudiar, es por su bien. Tiene la función apelativa porque está buscando que los receptores estudien, que tengan una actitud determinada. Número 2. Me siento muy triste por su comportamiento. Es una función emotiva porque está demostrando un estado de ánimo del emisor. Número 3. La célula es la unidad básica de la vida. Es una función referencial ya que nos está dando información clara y precisa de la realidad. Número 4. Te amo. Esta es una función emotiva, ya que está expresando un sentimiento del emisor. Número 5. La sílaba tónica es la que se pronuncia con mayor fuerza. Esta función es metalingüística, ya que se está analizando la lengua por la propia lengua. Número 6. No eres tú, soy yo. Esta función es poética, ya que no nos estamos fijando en el contenido, sino en la forma. Número 7. ¿Te cortaste el cabello? Tiene una función fática porque solo está buscando abrir un canal de comunicación, entablar una plática. Número 8. Buenos días. Lo mismo es una función fática porque está tratando de entablar una conversación. Número 9. ¿Vienes mañana? Tiene una función apelativa ya que está intentando que esta persona esté mañana presente. Número 10. Gracias por llamar. Tiene una función fática ya que está haciendo un cierre de comunicación.
En el tema número 6 vamos a analizar las figuras retóricas en textos literarios y orales en español. Las figuras retóricas o literarias son recursos que se emplean para potenciar o embellecer un texto para hacerlo expresivo o emocionante al lector. Estas figuras modifican el uso normal y lógico de la lengua para embellecer el estilo del mensaje. Es decir, estas figuras retóricas nos van a dar un mensaje que llame la atención por su belleza o por ciertas cualidades que tenga. Pero para conocer y comprender las figuras retóricas es necesario identificar primero el lenguaje denotativo. Denotación se le llama la referencia inmediata de la palabra, oración o discurso. La denotación usa la función referencial de la lengua para entender el mensaje en el sentido más inmediato. El significado es objetivo, el que encontramos en el diccionario. Este lenguaje no tiene interpretaciones. Por ejemplo, rata. ¿Qué es una rata? Pues un mamífero roedor de 30 centímetros de largo aproximadamente, con cabeza pequeña, hocico puntiagudo y que es voraz. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra rata, pues encontrarán una definición similar a esta. Veamos algunos ejemplos del uso del lenguaje denotativo. Si yo les digo que una rata se comió los cables de mi computadora, ustedes identificarán la palabra rata como lo que es en realidad un animalito, como ya lo describimos hace ratito, y que es voraz en cuanto a que se come todo. Si les digo, ya vacuné a mi perro, ustedes pensarán que fui al veterinario y llevé a un animalito peludo de 4 patas para que le pusieran las vacunas correspondientes. Eso es el lenguaje denotativo. Cuando nos expresamos, utilizamos la palabra en el estricto sentido de su significado. Y también tenemos el lenguaje connotativo. La connotación es el conjunto de referencias que se le puede dar a una palabra, oración o discurso. Se mantiene abierta a una gama de posibilidades de interpretación de acuerdo con la carga cultural y social de los hablantes. Son usados en los refranes, canciones, en la poesía y el lenguaje coloquial, es decir, en el lenguaje cotidiano. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que la palabra va a tener varios significados dependiendo del contexto en el que la estamos diciendo y el mensaje que queramos enviar. El ejemplo del lenguaje connotativo. La rata me agarró antes de llegar a mi trabajo. La palabra rata ya no va a ser denotativa, sino connotativa, porque de acuerdo a nuestros conocimientos y a nuestra carga cultural la vamos a interpretar. Así, la rata será un ladrón o un ratero que me interceptó antes de llegar a mi trabajo quitándome las pertenencias. Mi segundo ejemplo dice, se comportó como un perro conmigo. ¿A qué me refiero? A que otra persona fue agresivo o desleal conmigo. Eso se le dice, se comportó como un perro conmigo. No porque se haya puesto a ladrar, ¿verdad? Ya que identificamos la denotación como el estricto significado de la palabra y la connotación como una palabra que tiene varios significados e interpretaciones, podemos iniciar con las figuras retóricas, ya que éstas hacen uso de la connotación para embellecer la expresión. La primera que veremos es la comparación. La comparación es un recurso literario del cual el autor se sirve para explicar o dar a entender una idea. En la comparación se toma un elemento real y otro imaginario y los pone en relación mediante un adverbio que puede ser cuál o cómo. La comparación siempre tendrá las palabras cuál o cómo. Ejemplo, me siento como pez en el agua. ¿Y cuál es la interpretación que tenemos que dar? Pues que se siente muy bien en un ambiente determinado. Segundo ejemplo, estás fresco como una lechuga. Otra vez aparece la palabra como. Y la connotación que se le da a esta frase es que la persona se muestra sin preocupaciones. La siguiente figura retórica es la metáfora. La metáfora es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo.
En una metáfora, las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. La metáfora es la identificación de un objeto real con otro imaginario a partir de una relación de semejanza. Por ejemplo, ese niño es un torbellino. En ningún momento podemos relacionar la palabra niño con torbellino, solo en una semejanza que quiere decir que el torbellino acaba con todo, igual que el niño, ¿no? Mueve todo del lugar. La metáfora se compone de tres elementos. El tenor, que es el término real que se alude. El vehículo es el término a través del que se hace referencia al término real. El fundamento es la semejanza entre el término real y el imaginario. Entonces, en nuestra frase, ese niño es un torbellino, el niño sería nuestro tenor. Torbellino sería el vehículo, o sea, la cualidad. Y el fundamento o semejanza es que es inquieto, es destructor o simplemente que se mueve mucho. En la frase cuerpo de oso, mi tenor, es decir, mi objeto real, es un cuerpo, el cuerpo de una persona. El vehículo es oso, porque es el oso interpreta las características de ese cuerpo. Y el tenor, que es la semejanza, es que es fuerte, es grande. Son las características que tiene el oso. Entonces yo digo cuerpo de oso e interpreto que es un hombre o una mujer que es fuerte, es grande, como un oso. Y si se dan cuenta al momento de decir como un oso, ya lo estoy cambiando de metáfora a comparación. La siguiente figura retórica es la hipérbole. Esta se utiliza para exagerar algún rasgo o magnitud por aumento o disminución. Busca la exageración para hacer un efecto dramático o emocional de la frase. Por ejemplo, te llamé 1.000.000 de veces. Es imposible contar cuántas veces llamamos a una persona hasta llegar al millón, pero está exagerando para que vea la importancia o la emoción de que estuvo llamando y llamando y llamando y tal vez nunca contestó. Casi me muero del susto. Exagera que fue un susto tan grande que casi le pudo haber provocado la muerte. Mi novio es el más guapo del mundo. Pues también, es una exageración. ¿Me haces un favor de tu tamaño? Vamos a pedir un favor que tal vez sea difícil o complicado o que la persona no está dispuesta a hacer y le decimos, ¿me haces un favor de tu tamaño? Y exageramos, ¿no? la magnitud del favor que queremos. La metonimia consiste en nombrar un término con el nombre de otro término, siempre y cuando tengan relación entre sí en cuanto a significado y afinidad. Los conceptos deben estar relacionados entre ellos de manera directa y se pueden formar sustituyendo el autor por su obra, el contenedor por el contenido, la parte por el todo o el instrumento por la persona. Por ejemplo, cuando sustituimos el autor por su obra, pueden decir, me gustan los Van Gogh. Sustituyo el autor, que es Van Gogh, en lugar de decir qué obra en específico me gusta de él. 2. El contenedor por el contenido. Podemos expresar, se tomaron 4 botellas, pero en realidad las botellas no se pueden tomar porque son de vidrio. Entonces ahí sustituyen el contenedor, que es la botella, por el contenido, que es el refresco o el vino. Número 3. La parte por el todo. Y expresamos, fueron a pedir su mano. Obviamente no nada más le dan la mano, sino que se va toda completita, pero están sustituyendo la parte, que es la mano, por el todo, que es toda la persona. Número 4, el instrumento por la persona. Por ejemplo, la guitarra se llevó los aplausos en el concierto. Obviamente la guitarra no se toca sola, debe de haber un guitarrista, pero se sustituye el instrumento, guitarra, por la persona, guitarrista, quien fue quien se llevó los aplausos en el concierto. Nuestra siguiente figura es la aliteración. Esta figura literaria consiste en la repetición o reiteración de un sonido en un fragmento literario. Su uso más común es en los trabalenguas. Por ejemplo, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Aquí vemos la aliteración y el sonido que se repite es
la sílaba tre y tri. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Dice este ejemplo, cúrame y enférmame de poco a poco a poco. Cúrame, transfórmame en un loco poco a poco y amárrame. Aquí tenemos doble aliteración. Por un lado encontramos la sílaba me, enférmame, cúrame, transfórmame y amárrame. ¿Sale? La sílaba me se presenta en varias ocasiones. Pero también tenemos la palabra poco. Poco a poco, como un loco, poco a poco. Bueno, vamos a revisar si quedaron claros el uso de las figuras retóricas en los textos literarios, orales y escritos. Tenemos una columna de la figura literaria, tenemos una columna de metáfora, comparación, aliteración, metonimia y otra de hipérbole. Ustedes van a señalar a qué tipo de figura corresponde cada una de las frases. Dice, él es como el mar, ella es como la luna. Palabra clave que está utilizando, como, el adverbio como. Y nos está diciendo que es una comparación. Está comparando a él con el mar y a ella con la luna. Siguiente, una mañana linda como una flor. Lo mismo, utiliza el adverbio como y es una comparación. 3. Con la pan, con la D, con la pan, con la D, con la pandereta y las castañuelas. Ahí está una repetición de sonidos. ¿Cómo se le llama eso? Aliteración. Me quedé loco de tanto pensar y pensar. Ahí nos está exagerando el resultado de estar pensando. ¿Qué es, cómo se le llama a la figura que exagera? Hipérbole. Sabiendo que tus besos matan. Es una metáfora. Se fueron consumiendo las botellas no nos las tomamos, lo que nos tomamos es el contenido de las botellas y esto es una metonimia, que cambia el contenedor por el contenido. Bueno, también debemos de saber que las figuras literarias no nada más se usan en poemas, también en canciones populares, en frases cotidianas e incluso en las artes visuales, como lo vemos ahí. Aquí tenemos un estómago con mariposas. Es una radiografía de mariposas en el estómago. Los que interpretamos, pues, que por qué te enamoras, ¿no? O que está enamorada la persona. También tenemos un pulmón sano y un pulmón enfermo, pues que demuestra que tienes dos alternativas, ¿no? Dependiendo de tu conducta, va a ser lo que tú encuentres dentro de ti, un pulmón sano o un pulmón enfermo. En los mensajes instantáneos, por ejemplo, cuando ponen ustedes un payasito, me quedé como, y ponen la imagen, un emoji de un payaso, pues también es una forma de utilizar un recurso literario visualmente. Cuando los invitan, cuando les preguntan, ¿ya cenaste? Y les dicen, sí, me eché 2 tacos. Pues ya quiere decir que, bueno, están utilizando una figura literaria en el lenguaje cotidiano. Y así finalizamos la sesión 3. Espero que haya quedado claro todo de las figuras de la sesión 3. Espero que haya sido productiva, que haya quedado claro y que analicen a partir de ahora todo lo que escuchan y lo que hablan para que vayan identificando todos los recursos literarios que utilizamos en el día a día. Realmente es muy común, es más común de lo que parece en la utilización de recursos literarios. Y como jóvenes, desde que ponemos un apodo, ya estamos haciendo uso de recursos literarios o de comparaciones. ¿Vale? Es importante que ustedes analicen todo su entorno, lean y platiquen también todo lo que han estado escuchando en estas sesiones. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Hasta pronto.